Mi prometida intentó vender mi coche por Facebook para pagar su despedida de soltera. Me envió un mensaje diciendo que un comprador vendría en 1 hora. Fingí aceptar su negocio rápido, pero cuando la policía llegó antes que el comprador, fue ella quien terminó explicando por qué intentaba vender algo que no le pertenecía. Nunca pensé que un martes cualquiera terminaría de esa forma, de pie en mi garaje, viendo cómo los policías le colocaban las esposas a mi prometida. No era, precisamente, el día que esperaba tener. Todo empezó a las 2:13 de la tarde, mientras trabajaba en una instalación. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Camila Ledesma te etiquetó en una publicación. Al abrirla, me quedé paralizado. En pantalla aparecía mi coche, un Ford Mustang Fastback 1967, con el que había invertido 4 años de trabajo y más de $22,000 en restauración. En el anuncio se leía, $5,000 en efectivo. Venta rápida. Primer llegado, primer servido. Retiro a las 4 de la tarde. Ese coche no era solo un vehículo, era mi orgullo, mi inversión, mi proyecto personal. Y ahora estaba publicado para venderse por 1/4 parte de su valor. La vendedora, mi prometida. La llamé de inmediato. Hola, amor, respondió con una voz cantarina, ¿viste el anuncio? Sí, ¿por qué mi coche está en Facebook? Ay, es que Paula y yo estábamos planeando el viaje a Las Vegas, y nos faltan $3,200 para la villa. Así que pensé en algo genial, vendemos tu coche. Listo, problema solucionado. Me quedé mudo, mirando el teléfono, tratando de entender si hablaba en serio. ¿Vendiste mi coche por $5,000? Pregunté, incrédulo. Sí, tenía que ser rápido y funcionó. El tipo ya confirmó, llega a las 4. Camila, ese coche vale 22,000. Ay, pero no necesitamos tanto. Solo lo justo para el viaje. De verdad, eres malísimo poniendo precios. Tomé aire. ¿Dónde está el título del coche? Pregunté. Lo tengo aquí. Lo saqué de tu oficina esta mañana. ¿Entraste a mi archivo? Amor, nos vamos a casar. Lo tuyo es mío. Además, ya le prometí al comprador que todo estaría firmado. La villa tiene una piscina increíble en la terraza. Camila, no puedes vender mi coche. Ya está hecho. Llega en 1 hora y 40 minutos. Ven tú y entrégale las llaves, así lo hacemos juntos. Voy a llamar a la policía. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque esto es robo. ¿Robo? ¿Es tu coche como te voy a robar algo tuyo? No, es mi coche. Tú no eres la dueña y estás vendiéndolo sin permiso. Eso es robo. Estás exagerando. Es para nuestra boda. Bueno, para mi despedida, pero da igual. No vas a llamar a la policía, ¿verdad, Martín? Colgué. Y sí, llamé a la policía. Mi prometida acaba de publicar mi coche en Facebook sin permiso. Robó el título de mi casa y planea venderlo en menos de 2 horas, expliqué al operador. Cuando llegué a casa, a las 3:20, había 2 patrullas estacionadas. El coche de Camila en la entrada, ella en el jardín hablando con 2 agentes. Paula estaba a su lado, visiblemente molesta. Me bajé de la camioneta y me acerqué. Uno de los oficiales, un hombre mayor con la placa oficial Arias, me miró con alivio. ¿Es usted el señor Ferreira? Preguntó. Sí, señor. Su prometida asegura que usted le dio permiso para vender el vehículo. En absoluto, respondí, mostrando mi teléfono. Les mostré los mensajes, la publicación y el texto donde admitía haber tomado el título de mi oficina. Arias leyó con atención, mientras su compañero, el oficial Sosa, revisaba por encima de su hombro. Señorita Ledesma, dijo Arias, ¿tomó el título del vehículo del domicilio del señor Ferreira? Vivimos juntos, no lo tomé, simplemente lo agarré, respondió ella. ¿Su nombre figura en el título? No. ¿Y en la matrícula? Tampoco, pero estamos comprometidos. Señorita, un compromiso no le otorga propiedad legal sobre los bienes de su pareja. Paula, su amiga, se metió en la conversación. Esto es absurdo, se casan en 6 semanas. Martín solo quiere arruinar su despedida. Por favor, señora, dé un paso atrás, dijo Sosa, con firmeza. Está haciendo un escándalo por un coche. Insistió Paula. El oficial Arias me pidió la documentación. Le entregué la carpeta con los papeles. Solo figura su nombre, señor Ferreira, confirmó. Correcto, dije. Me enteré de todo por la publicación. ¿Dónde está el título ahora? Preguntó. En mi bolso, murmuró Camila. Devuélvaselo al señor Ferreira, por favor. Ella lo miró con furia. ¿En serio? Sí, señorita. Usted tomó documentos que no le pertenecen e intentó vender una propiedad ajena. Eso es robo y fraude.
Le conviene que él haya llamado antes de que se concretara la venta, de lo contrario enfrentaría cargos graves. Camila comenzó a llorar sin control, el maquillaje corriendo por su rostro. En ese momento, sonó el timbre. Eran las 3:58 de la tarde. Todos giramos la cabeza. En la puerta estaba un hombre de unos 50 años, con chaqueta de cuero y un sobre en la mano. Vengo por el Mustang, dijo, confundido, mirando las patrullas. El oficial Arias se acercó. Señor, me temo que el vehículo no está a la venta. La persona que publicó el anuncio no es la propietaria. El hombre frunció el ceño. ¿Está bromeando? Conduje 2 horas, dejé el trabajo y tengo los 5.000 en efectivo. Lamento el inconveniente. El anuncio fue hecho sin autorización del dueño, respondió Arias. El comprador la miró, furioso. ¿Intentaba estafarme? No, es complicado. Guárdese sus excusas, replicó, y se dirigió al oficial. Quiero presentar una denuncia. Puede hacerlo, señor, asintió Arias. Tome asiento, le tomaré los datos. El hombre tardó unos 10 minutos en dar su información, lanzando miradas asesinas a Camila antes de irse, murmurando cosas sobre gente loca y tiempo perdido. Cuando se marchó, el oficial Arias se volvió hacia ella. Señorita Ledesma, queda arrestada por intento de robo y fraude. ¿Qué? No. Espera. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal. Martín, detén esto. Gritó entre lágrimas. Paula, furiosa, sacó el teléfono y comenzó a grabar. Esto es una locura, la está arrestando. Gritó. Guarde el teléfono o será acusada de obstrucción, le advirtió Sosa. Paula bajó la mano, aunque siguió grabando disimuladamente. Los oficiales colocaron las esposas a Camila mientras ella sollozaba sin consuelo. Y yo solo me quedé ahí, en silencio, observando cómo se llevaban a la mujer que pensaba que conocía. Mientras los agentes la esposaban, ella no dejaba de gritar. Decía que yo estaba destruyendo nuestras vidas, arruinando la boda, y que todo el mundo iba a descubrir qué clase de persona era yo. Sus lágrimas corrían sin control cuando la subieron al patrullero, y todavía me gritaba entre sollozos que lo hacía por nosotros. Permanecí quieto, mirando cómo el coche policial se alejaba por la calle, con las luces reflejándose en los ventanales de las casas vecinas. A mi lado, Paula seguía grabando con el teléfono, sin despegarme la mirada. Eres un monstruo, me dijo, con desprecio. Ella solo intentaba ayudarte. Intentaba robarme, respondí sin elevar la voz. Quería vender mi auto para pagar su despedida de soltera. Hay una diferencia. Paula frunció el ceño, negó con la cabeza y escupió las palabras con rabia. Espero que estés satisfecho. Acabas de destrozarla. No, le contesté. Ella se destruyó sola cuando decidió falsificar documentos y cometer un delito. Sin decir más, Paula subió a su coche y se marchó derrapando. El oficial Arias se quedó un momento más, revisando su libreta antes de mirarme. Señor Ferreira, será necesario que mañana se acerque a la comisaría para firmar su declaración oficial. Ella permanecerá detenida hasta que se fije la fianza. Allí estaré, respondí. Y le aconsejo que cambie las cerraduras y guarde sus documentos importantes en un lugar donde ella no sepa, añadió. Ya lo tenía pensado. Cuando finalmente se fue, entré a la casa. Sobre la encimera de la cocina estaba el bolso de Camila Ledesma. Dentro, encontré el título de propiedad de mi coche, justo donde ella misma había dicho que lo había dejado. Mi Mustang seguía en el garaje, intacto, como si nada hubiera pasado. En cambio, mi prometida estaba en la cárcel del condado. 2 días después. Habían pasado 48 horas desde su arresto, y lo que vino después fue surrealista. Camila logró salir bajo fianza esa misma noche, alrededor de las 8. Costó $2.500, y su madre, Graciela, fue quien pagó. Lo supe porque a las 9 recibí una llamada desde el teléfono de Camila. Martín, acabo de pagar la fianza de mi hija por tu culpa, dijo furiosa Graciela. Por las decisiones de tu hija, querrás decir. Ella solo trataba de hacer algo bonito para la boda, insistió. Robar el título de mi auto y tratar de venderlo por una fracción de su valor no es algo bonito. Es un delito. No tenías que llamar a la policía, replicó. ¿Y qué debía hacer? ¿Dejarla cometer fraude con mi firma? Hubo un silencio, y luego su voz se quebró. Estás siendo ridículo. Camila está destrozada, humillada. Todo el mundo sabe que fue arrestada. Entonces debería haber pensado en eso antes de publicar pruebas de su propio crimen en Facebook. Graciela colgó sin decir más. A la mañana siguiente, el teléfono sonó otra vez. Era la comisaría. El detective Herrera quería que me presentara a las 10 para formalizar mi declaración. Llegué puntual. Entregué todos los documentos, las capturas de pantalla,
la publicación en redes, los mensajes, y la línea de tiempo completa. El detective hojeó los papeles y esbozó una sonrisa incrédula. Señor Ferreira, llevo 12 años en esto y nunca vi a alguien publicar evidencia tan clara de su propio delito. No es precisamente una persona que piense antes de actuar, respondí. Será acusada de intento de robo, intento de fraude y posesión de documentos sustraídos, me explicó. Ese último cargo es por tener su título en su poder. ¿Y qué consecuencias puede tener? Pregunté. Al ser su primer delito, probablemente consiga libertad condicional y una multa, pero quedará en su registro. Perfecto, asentí, y me retiré. Al volver a casa, la encontré sentada en los escalones del porche. Necesitamos hablar, dijo, con la voz ronca. ¿Cómo llegaste aquí? Tomé un Uber. Por favor, Martín, solo dame 5 minutos. ¿Intentaste vender mi coche, Camila? No lo hacía por maldad. Quería ayudar. Falsificando mi firma y publicando el anuncio. Eso no es ayuda, es fraude. No pensé que fuera tan grave, susurró. No pensar es tu especialidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, de verdad. Me equivoqué. Podemos arreglarlo. Falta poco para la boda. No habrá boda. Su rostro se desmoronó. ¿Qué? Hoy mismo llamaré al lugar y cancelaré todo. No puedes hacerlo. Ya está todo pagado. Asumiré las pérdidas. Esto terminó. ¿De verdad vas a acabar con todo por un error? Por un error, no. Por robarme, mentirme y no entender ni siquiera ahora lo que hiciste. Ella empezó a llorar más fuerte. Todo el mundo va a enterarse. Van a preguntar por qué cancelamos. Diles la verdad. No puedo, es demasiado humillante. Entonces deberías haberlo pensado antes de subirlo a Facebook. Se marchó entre sollozos, y yo me quedé en silencio, llamando a los proveedores para anular cada contrato. Esa misma tarde, el teléfono no dejó de sonar. Las damas de honor, familiares, e incluso personas del listado de invitados me llamaban indignadas. Mensajes, llamadas, todo igual, ¿qué le hiciste a Camila? Está destrozada, ¿cómo pudiste cancelar la boda? Bloqueé a la mayoría. Pero cuando su padre, Jorge, llamó, decidí atender. Martín, mi hija cometió un error, uno grande. ¿Pero vas a tirar 3 años de relación por eso? Jorge intentó vender mi coche para financiar una fiesta. Lo sé, fue una estupidez. Es joven, no pensó bien. Tiene 28 años, dije con calma. Ya es más que suficiente edad para saber que lo que hizo es un delito. Nunca imaginé que el fin de una relación pudiera convertirse en un campo de batalla tan surrealista. Pensaba que, tras cancelar la boda, vendría el silencio incómodo, la tristeza, quizá algo de enojo, pero jamás una guerra abierta. Todo empezó cuando recibí una llamada de Jorge, el padre de Camila Ledesma. Su voz sonaba cansada, pero firme, como quien intenta recuperar el control de algo que ya se le escapó de las manos. Te lo pido de hombre a hombre, Martín, dijo con un suspiro. Piensa bien lo que estás haciendo. Dale otra oportunidad, por favor. Me quedé callado unos segundos antes de responder. Jorge, incluso ahora, Camila sigue convencida de que no hizo nada malo. Piensa que yo exageré. Ese es justamente el problema. Hubo un silencio incómodo, y después insistió, ¿y si acepta ir a terapia? ¿Si se compromete a cambiar? No, Jorge. Esto se acabó. Lo siento mucho. Colgó sin decir nada más. Y creí que ese sería el final del asunto. Me equivoqué. Esa misma noche, un mensaje de un número desconocido apareció en mi pantalla. Soy Paula. Arruinaste la vida de Camila. Espero que puedas vivir con eso. Lo eliminé y la bloqueé sin responder. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó otro. Soy Rocío, la dama de honor. Lo que haces es cruel. Camila cometió un error y tú la estás destruyendo por eso. Eso no es amor. Bloqueada también. Luego otro mensaje, distinto número, eres un controlador que no soporta a una mujer fuerte. Camila merece a alguien mejor. Y así siguieron, usando distintos teléfonos para saltarse mis bloqueos. Era como una lluvia constante de hostigamiento digital. Inteligente, sí. Pero también enfermizo. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Primero fue una llamada del salón de eventos. Señor Ferreira, nos comunicó una tal Camila diciendo que la boda no fue cancelada, y que usted está mintiendo. ¿Podría confirmarnos la situación? Respiré con paciencia. Sí, la boda está oficialmente cancelada. Camila y yo ya no estamos comprometidos. Ignoren cualquier instrucción que ella les dé. Entendido, lo registraremos, contestó la encargada. Apenas colgué, entró otra llamada, esta vez de mi jefe. Martín, una mujer llamada Graciela contactó la oficina diciendo que quiere denunciarte por acoso. ¿Sabes algo de eso? Sí,
Es la madre de mi exprometida. Está molesta porque terminé la relación. Comentó que mandaste arrestar a su hija. Así es. Intentó robar mi coche. El silencio que siguió fue largo. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Bien, ya se le indicó que no vuelva a llamar, pero te aviso por si insiste. Colgué con una sensación extraña. Todo estaba empezando a salirse de control. Una semana después del arresto, el caos se volvió total. Camila y su familia parecían haber perdido completamente la noción de la realidad. El domingo siguiente, apareció frente a mi casa junto a Graciela, Jorge y Paula. Todo un comité improvisado de rescate amoroso. No abrí la puerta. Les hablé desde el altavoz de la cámara de seguridad que había instalado el día anterior. Martín, abre esta puerta ahora, ordenó Graciela. No nos iremos hasta que hables con nosotros. No hay nada que discutir. Todo terminó. No puedes desechar 3 años así, sin más, insistió Jorge. Puedo hacerlo cuando alguien me engaña y comete fraude. Jorge trató de suavizar el tono. Fue una reacción impulsiva. Estaba estresada por los gastos de la boda, tomó una mala decisión. Una mala decisión es elegir el color equivocado del mantel, no intentar vender el coche de tu pareja. Eso es un delito. Camila, entre lágrimas, se acercó a la cámara. Martín, haré lo que sea, cualquier cosa. Solo dame una oportunidad, te lo ruego. A la gente que ama no se le roba, Camila. Estuvieron parados frente a mi puerta casi media hora, hasta que les advertí que llamaría a la policía otra vez. Solo entonces se marcharon. El lunes siguiente, el lugar del evento volvió a escribirme. Señor Ferreira, Camila se comunicó de nuevo diciendo que la boda sigue en pie. Exige que mantengamos la fecha y el contrato. Los llamé de inmediato. Camila no tiene autoridad alguna sobre esa reserva. Si vuelve a llamar, no le respondan. De acuerdo, dijo la gerente, pero necesitamos una confirmación por escrito. Les envié un correo ese mismo día. El martes, lo insólito continuó. La compañía de mi tarjeta de crédito me llamó. Señor Ferreira, detectamos un intento de cargo de $3,200 para el alquiler de una villa en Las Vegas. Fue rechazado. ¿Usted lo autorizó? Por supuesto que no. Descubrí después que Camila había intentado usar los datos de mi tarjeta, que aún tenía guardados en su teléfono. Cuando la transacción falló, llamó al banco asegurando que se trataba de un error y que contaba con mi permiso. No le creyeron. El miércoles recibí la llamada más impactante de todas. Mi arrendador me avisó, Martín, tu coche fue vandalizado. Ya está la policía aquí. Salí del trabajo sin pensarlo. Cuando llegué, me encontré con una escena desoladora. Mi Mustang estaba irreconocible, las ventanas hechas trizas, los neumáticos reventados, la pintura rayada con la frase «deberías haberlo vendido». El oficial Sosa ya estaba en la escena tomando fotografías. ¿Tiene cámaras de seguridad, señor Ferreira? Sí, las instalé hace unos días. Déjeme revisar. Abrí la aplicación y ahí estaba, 6:47 de la mañana, Camila con una sudadera, sosteniendo una barra de metal, destrozando las ventanas una a una. En un momento, miró directamente a la cámara, sin miedo, sin vergüenza. Es ella, le dije al oficial. Mi exprometida. ¿La misma que intentó vender su coche? Preguntó. La misma. Esto es grave. Daños intencionales a la propiedad y reincidencia. ¿Desea presentar cargos? Por supuesto. El reporte estimó daños por $8,400, vidrios, pintura, neumáticos y limpieza. El seguro cubriría gran parte, pero el golpe económico y emocional era real. Esa misma tarde, Camila fue arrestada nuevamente en casa de Graciela, aún en pijama y desayunando cereal. Los cargos, vandalismo agravado, destrucción de propiedad y violación de las condiciones de fianza. El juez le negó la libertad condicional, la consideró un riesgo de fuga y una amenaza pública. Al día siguiente, Graciela me llamó desde 6 números distintos. Respondí al sexto. Mi hija está otra vez en la cárcel por tu culpa, gritó. Está ahí por sus propias decisiones, Graciela. Destrozó mi coche. Tú la empujaste. La dejaste, cancelaste la boda, la humillaste. Eso no justifica un crimen. No estaba pensando con claridad. Se la ve bastante concentrada en el vídeo. Hasta se tomó su tiempo con cada ventana. Eres un hombre cruel. Espero que pagues por esto. Colgó. Bloqueé todos los números. El viernes, me llamó Gonzalo Pereira, el abogado que había consultado antes. Martín, estás en las noticias. Están transmitiendo un reportaje llamado «Novia abandonada arrestada por vandalismo». Están usando su foto policial. ¿En serio? Sí, y parece que la historia se está viralizando. Prepárate, esto puede hacerse aún más grande. Y así fue. Esa misma noche,
La noticia estaba en todos lados, portales locales, redes sociales, grupos vecinales. Algunos comentaban esto es una locura, otros escribían juega con fuego y terminarás quemado. Y, como era de esperarse, algunos amigos de Camila salieron a defenderla con la típica excusa de que estaba dolida. Yo solo observaba todo eso con una mezcla de agotamiento y tristeza. No porque quisiera que ella sufriera, sino porque entendí que, en su mente, yo era el villano por no permitir que me siguiera destruyendo. Y, aunque suene irónico, esa claridad me trajo paz. Nunca imaginé que todo terminaría así. Lo que empezó como un conflicto entre dos personas acabó convirtiéndose en un proceso judicial con cámaras, abogados y sentencias. Muchos me han dicho que fui demasiado duro, que debí tener compasión, pero nadie parece recordar quién tomó las decisiones que nos trajeron hasta este punto. No fui yo quien destruyó un coche, falsificó documentos o intentó vender algo que no le pertenecía. Fue Camila Ledesma. El sábado por la mañana recibí una llamada de Jorge, su padre. Su voz sonaba agotada, como si no hubiera dormido en días. Martín, tenemos que hablar en persona, me dijo. Nos encontramos en una cafetería del centro. Se veía envejecido, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Mi hija está en la cárcel, enfrentando varios cargos graves. Su vida está arruinada, y nosotros también. ¿Qué haría falta para que retiraras las denuncias?, preguntó, con un tono que mezclaba desesperación y vergüenza. Respiré hondo antes de responder. No pienso retirar nada, Jorge. Ella cometió delitos, y lo hizo sabiendo exactamente lo que hacía. Él insistió, bajando la voz. Podemos pagar los daños, incluso darte algo más, $20.000. Tú retiras todo, ella recibe terapia, se muda, y nunca vuelve a molestarte. Negué con la cabeza. No es cuestión de dinero. No voy a dejar que se compre su salida de esto. Lo siento, pero no. Jorge me miró en silencio unos segundos, luego se levantó y se fue sin decir una palabra más. Esa misma mañana recibí una carta de Camila desde la cárcel del condado. Su letra era temblorosa. Martín, sé que arruiné todo. Estaba dolida, enojada y confundida. No pensaba con claridad. Tú eras mi mundo y cuando me alejaste, perdí el control. Te amo, y siempre te amaré. Por favor, retira los cargos. No puedo soportar este lugar. Te lo suplico. La leí completa, y luego la rompí. Ni una sola línea reconocía lo que realmente había hecho. No había remordimiento, solo culpa proyectada y drama emocional. Su juicio por los cargos originales estaba a 2 semanas. Los nuevos cargos por vandalismo se añadirían pronto. Gonzalo Pereira, mi abogado, estimaba entre 18 y 24 meses de prisión si era declarada culpable. Todos estaban furiosos conmigo, como si yo fuera el responsable de sus actos. Pero dormía tranquilo. Ella eligió ese camino. Y las elecciones tienen consecuencias. El Mustang, mi coche, ya estaba en el taller. Me dijeron que tardarían 3 semanas en dejarlo como nuevo. El seguro cubriría todo. Mientras tanto, Camila seguía en prisión preventiva. Han pasado 6 semanas desde que intentó vender mi coche y 4 desde que lo destruyó. El proceso judicial avanzó rápido. El abogado defensor intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal fue claro. Su clienta cometió robo, fraude y vandalismo. Todo está documentado, todo está en vídeo. El juicio duró solo 2 días. El primer día, la fiscalía presentó el anuncio que Camila publicó en Facebook, los mensajes de texto donde reconocía haber falsificado mi firma, el testimonio del comprador, el mío y el de los oficiales Arias, Sosa y el detective Herrera. El abogado intentó alegar que fue un error de juicio, que Camila no entendía las implicaciones legales. Pero los mensajes hablaban por sí solos, ella tomó el título sin permiso, intentó vender el coche y luego, frustrada, lo destruyó. No había confusión, solo intención. El segundo día proyectaron el vídeo de seguridad. Camila aparecía con una sudadera, golpeando cada ventana con calma, mirando directamente a la cámara. El fiscal lo resumió perfectamente. Esto no fue un impulso emocional. Fue una venganza planificada. Camila lloró durante todo el juicio. En primera fila, Graciela sollozaba sin parar, mientras Jorge permanecía rígido, con la mirada vacía. El jurado deliberó apenas 3 horas, culpable en todos los cargos. Fui al tribunal el día siguiente. Gonzalo me aconsejó que asistiera para ofrecer una declaración como víctima. El juez me preguntó si quería decir algo. Me levanté y hablé con calma. Su señoría, Camila destruyó más que un coche. Destruyó años de trabajo, esfuerzo y recuerdos. No lo hizo por necesidad, sino por venganza. No ha mostrado arrepentimiento. Todo ha girado en torno a lo que siente, nunca a lo que causó. Le pido a este tribunal que imponga la máxima pena.
El abogado defensor habló de segundas oportunidades y juventud, pero el juez no se conmovió. Señorita Ledesma, usted cometió múltiples delitos contra una persona que decía amar. Robó, falsificó, intentó estafar a un comprador inocente y destruyó propiedad ajena valorada en $8.400. No ha mostrado remordimiento, solo excusas. Este tribunal toma estos delitos con seriedad. El veredicto fue claro: 18 meses en prisión estatal, $12.000 de restitución, incluyendo reparaciones y costos judiciales, y 3 años de libertad condicional al salir. Además, un registro permanente de antecedentes penales. Camila se derrumbó entre lágrimas. Graciela gritó desde el público: «¡Es demasiado! Ella no es una criminal». El juez respondió con firmeza: «Cometió delitos graves. Eso la convierte en una criminal». Otro comentario y la declaró en desacato. El silencio cayó en la sala. Camila fue esposada y escoltada fuera del tribunal. Me miró al pasar, pero yo no aparté la vista. Después de todo. A la salida, Jorge se acercó. «Espero que estés satisfecho», dijo con amargura. «Mi hija va a prisión». «No lo estoy», respondí, «pero tampoco me arrepiento. Ella robó y destruyó mi propiedad. Eso no es amor». Después fue Paula, su amiga, quien intentó encararme. «Tú provocaste todo esto. Podrías haberla perdonado. Solo fue un error. Los errores son accidentes, Paula. Ella actuó con intención, 2 veces. Vas a pagar por esto», me gritó. «Te condenarás por enviar a una mujer a prisión por un coche». «Entonces te guardaré un asiento en el infierno», le respondí sin inmutarme. La seguridad del tribunal tuvo que intervenir para que se retirara. El tiempo pasó. Camila sigue cumpliendo condena. La familia Ledesma se fracturó. Graciela culpa a su marido por no haber hecho más, y Jorge culpa a Graciela por haber criado a su hija sin límites. Paula ha estado despotricando contra mí en redes sociales, hablando del sistema judicial que oprime a las mujeres. Algunos la apoyan, otros la contradicen. El salón de eventos me devolvió la mitad del depósito cuando expliqué la situación. Dijeron que jamás habían visto algo así. Mi Mustang ya está reparado, reluciente, incluso mejor que antes. El seguro cubrió todo. En el trabajo, mi jefe se enteró del caso y me felicitó por mantener la compostura durante el proceso. No estoy saliendo con nadie todavía, pero tampoco me cierro a la posibilidad. Algunas personas me escriben mensajes de apoyo, otras me llaman insensible. Pero para mí, esto nunca fue por el coche. Fue por el respeto. Camila está en prisión por sus propias acciones. Yo recuperé mi coche, mi casa y sobre todo, mi tranquilidad. Aprendí que cuando alguien demuestra que no respeta ni a ti, ni a tu esfuerzo, ni la ley, lo único sensato es protegerte. A quienes lean esto, les dejo una sola lección: respeten lo que pertenece a los demás y sean responsables de sus actos. Si rompes la ley y cruzas los límites, no te sorprendas cuando las consecuencias lleguen con un par de esposas y una celda esperándote.